Bueno, buenas noches a todos los participantes. Vamos a iniciar. El tema que vamos a desarrollar ahora pues son iones poliatómicos y los sistemas de nomenclatura. Bueno, pues buenas noches. Soy Marina Hernández. Pues ya esta es otra videoconferencia más y los temas de ahora son iones poliatómicos y los sistemas de nomenclatura estequiométrica, tradicional y stock. Los iones poliatómicos, ¿qué son? El prefijo poli significa mucho, por lo que un ion poliatómico es aquel que contiene más de un átomo. Esto distingue los iones poliatómicos de los iones monoatómicos, que solo contienen un átomo. Los ejemplos de iones poliatómicos incluyen el sodio, el hierro, el cloro y muchísimos más. Podemos pensar en un ion poliatómico como una molécula que ha sido ionizada al ganar o perder electrones. En un ion poliatómico, el grupo de átomos unidos covalentemente tiene una carga neta debido a que el número total de electrones en la molécula no es igual a su número total de protones. Cuando se dibujan las estructuras de Lewis, la carga general de un ion poliatómico es igual a la suma de las cargas formales de cada átomo del ion. Por ejemplo, consideramos el ion poliatómico OH, que es el que vemos acá, conocido como hidróxido. A la izquierda vemos la estructura de puntos del ion hidróxido. Contiene un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. La línea entre ellos representa el enlace covalente, lo que quiere decir de que el hidrógeno está compartiendo un electrón con el oxígeno y el oxígeno lo está compartiendo con el hidrógeno. Ninguno de los dos se lo arranca, sino que conviven. La línea entre ellos representa el enlace covalente que incluye dos electrones que comparten el hidrógeno y el oxígeno. Los puntos alrededor del oxígeno representan pares solos de electrones, son esos de acá. En el hidróxido el oxígeno tiene 3 pares de electrones solos, lo que equivale a 6 pares de electrones en total. O sea que su último nivel de valencia no está completo, son 6 más este de acá, 7, y lo complementa con el hidrógeno. La carga neta del hidróxido se indica al colocar toda la estructura de puntos entre corchetes con la carga arriba a la derecha, que es la que vemos aquí. Vemos que el hidrógeno tiene una carga de -1, es decir, que el ion tiene un electrón más de los protones en el núcleo de un átomo de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Un ion poliatómico, las propiedades, pues un ion poliatómico es un grupo de 2 o más átomos que están químicamente unidos y tienen carga positiva o negativa. En el caso del hidróxido veíamos que tiene carga negativa y que son considerados como una unidad en las reacciones químicas. Eso es muy importante porque al considerar bueno, a medida que vamos avanzando con la presentación, tenemos que saber bien identificar los iones poliatómicos porque son muy importantes y no se ven como individuales, sino que son, digamos, el hidróxido, que es el ejemplo que les ponía acá, pues es uno solo, el OH. Si lo vemos en una reacción o con otros iones, este va a ir él como uno, no va a ir el oxígeno y el hidrógeno separado. Los iones poliatómicos más comunes tienen carga negativa. Eso significa que el grupo de átomos ha ganado electrones. Por ejemplo, el ion fosfato, ha ganado 3 electrones extra, además de los que ya tenían los átomos de fósforo y oxígeno. Los electrones son compartidos por todos los átomos del ion poliatómico. El ion poliatómico con carga positiva más común es el amonio. La mayoría de los iones poliatómicos existe un átomo central alrededor del cual se sitúan los demás átomos. Generalmente son átomos de oxígeno los que rodean el átomo central y en este caso el ion es llamado oxoanión. Muchos oxoaniones son bases débiles y reaccionan con hidrógeno para formar ácidos o sales.
Tal es el caso del ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Los iones poliatómicos más comunes, el hidronio. El hidronio es uno de los cationes poliatómicos más simples. La carga positiva reside en el átomo central de oxígeno. Se genera cuando una molécula de agua gana un hidrógeno. Aquí a una molécula de agua le agregamos un hidrógeno, entonces queda H3O más. El hidroxilo, o conocido como oxidrilo, es un anión poliatómico que apenas consta de dos átomos enlazados covalentemente, el OH. La carga negativa se encuentra en el átomo de oxígeno y se genera cuando una molécula de agua pierde un hidrógeno. Carbonato es otro de los iones poliatómicos más comunes. Se halla en las piedras calizas y en los mármoles, así como en las tizas de los pizarrones. Sus dos cargas negativas se encuentran deslocalizadas por resonancia entre los tres átomos de oxígeno, siendo el carbono el átomo central. Otro de los iones más comunes es el nitrato. El anión nitrato, esencial para las plantas, tiene una estructura muy similar a la del carbonato. Nuevamente la carga negativa se deslocaliza entre los oxígenos por ser los átomos más electronegativos. Después tenemos los peróxidos, que es el anión peróxido, es un O2 con dos cargas negativas, es especial porque es diatómico y homonuclear teniendo un enlace O. Cuando encontramos dos átomos de hidrógenos es un ion poliatómico, aunque sean de la misma especie. Tenemos los oxalatos. El anión oxalato deriva del ácido oxálico y literalmente es una piedra en los riñones. Los fosfatos, el anión fosfato tiene una gran magnitud de carga, la cual se deslocaliza entre sus cuatro átomos de fósforo por resonancia. Se le encuentra en abundantes minerales y compone los cristales de nuestros huesos. El cianuro, el anión cianuro, también es diatómico, pero heteronuclear. La carga negativa reside en el átomo de nitrógeno y tiene un enlace triple con el carbono. Después tenemos el ion acetato. El ion acetato SH3COOH negativo. Es quizás el anión poliatómico orgánico más representativo. Nótese que tiene tres elementos y un carácter más molecular que los otros iones. Este anión podemos obtenerlo del vinagre neutralizado con bicarbonato de sodio. Después tenemos el permanganato, que hasta ahora ningún ion poliatómico ha tenido un átomo central que no sea un elemento no metálico y electronegativo. Sin embargo, para el caso del permanganato, el átomo central es un metal de transición, el manganeso, con la carga negativa deslocalizada entre sus cuatro átomos. Este anión es fácil reconocerlo porque sus compuestos suelen tener colores brillantes de color violeta, los cuales tiñen del mismo color sus disoluciones. Es como un moradito brillante. El cromato, parecido al caso del permanganato, el cromato tiene el cromo como átomo central. A diferencia del permanganato, el cromato es divalente y el color de sus disoluciones no es violeta, sino que es amarillo. ¿Qué podemos encontrar en las fórmulas químicas de los iones? ¿Cuál es la fórmula química del hidróxido de calcio? Pues el calcio es un metal alcalino térreo en el grupo 2 de la tabla periódica. Si vemos una tabla periódica donde localizamos el calcio, está en el grupo 2 y significa que forma iones con carga 2 más. De nuestra tabla sabemos que la fórmula del hidróxido es OH negativo y que tiene carga 1 menos. La fórmula, creo que no se las puse acá, es esta. Bueno, estamos averiguando la fórmula. ¿Verdad? Entonces, tenemos que el hidróxido del calcio forma iones con carga 2 más, el calcio. Y el hidróxido es el OH y tiene carga 1 menos. Vemos, el calcio tiene carga 2 más
y el hidróxido tiene carga 1 menos. Entonces necesitaremos 2 iones hidróxido para cancelar exactamente la carga 2 más en el calcio, que tiene una carga de 2 más. Al escribir la fórmula incluimos paréntesis alrededor de OH, seguido del subíndice 2, para dejar claro que hay 2 iones hidróxido por cada cation de Ca2. Así, la fórmula del compuesto es esta que vemos acá. Ca entre paréntesis OH 2. No sé si tienen preguntitas hasta este punto, pero yo les quiero hacer una, porque lo vamos a escribir en paréntesis el OH y le vamos a poner el 2 y no lo vamos a escribir de esta forma. Vamos a ver si aquí se mira mejor. ¿Por qué no lo...? No. ¿Por qué no lo vamos a poner de esta forma? Y ¿por qué se pone como de... Ahí no. Bueno, ¿por qué vamos a poner esa fórmula? ¿Y por qué no es OH y sin paréntesis? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? Porque si ponemos los paréntesis y lo Ajá. elevamos, están el oxígeno y el hidrógeno, los dos elevados. Pero si no ponemos el paréntesis, entonces solo uno estaría elevado. Ajá, muy bien. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo, no sé si alguien tiene una opinión diferente a la de la compañera. Pueden escribir o pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema. Bueno, les decía, es correcto lo que dice la compañera porque el 2 tiene que afectar al oxígeno y al hidrógeno, pero también hay que recordar lo que les decía que era importante del principio, que se deben de ver como una unidad. Los iones poliatómicos son como elementos especiales. Entonces, al unirlo con el calcio y obtener hidróxido de calcio, el hidróxido es un ion. Entonces, este se comporta como si fuera un elemento él solito. Podemos tomar de ejemplo los que les presentaba anteriormente. Estos, cuando los veamos en una fórmula, siempre los vamos a ver como una unidad. Entonces, el hidroxilo se une con el calcio y por eso el 2 va afuera, porque es correcto, como decía la compañera, el OH tiene que afectar a los dos elementos, pero también porque este es podríamos decirlo, un elemento él solito. Hasta aquí, no sé si hay alguna otra pregunta acerca de los iones poliatómicos, porque tengo algunos ejercicios y si no, pasamos a los ejercicios. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a los ejercicios. Bueno, los ejercicios son un poquito parecidos a como yo ese ejemplo que yo les decía de cuáles son los iones que conforman la siguiente sal. Esta. No sé si las pueden separar. Le voy a dejar un ratito pensando cuáles son los iones que componen esta sal y cuáles son los iones que conforman la sal permanganato de magnesio. Sí, me pueden decir.
Y me lo pueden escribir también, vamos a desglosar esta sal de aquí y esta sal de aquí. Ok, vaya. El ejercicio es, ya vimos acá en el ejemplo que que podemos ver como la fórmula química de este elemento que es el hidróxido de calcio, que llegamos a la conclusión que es Ca, es calcio, más un hidróxido, que es OH. Entonces tenemos la fórmula. Entonces ahora es al contrario. Ahora quiero que me ayuden a encontrar cuáles de estos, vaya, este es un elemento, el solito, pero bueno, es una sal. Pero quiero que me ayuden diciéndome cuáles son los iones poliatómicos que lo conforman. O sea, los iones poliatómicos, yo les decía, son estos de acá arriba, pero se lo voy a mover un ratito. Entonces, cuando nosotros lo veamos en un elemento, por ejemplo, acabo de reconocer uno. Acá tenemos CO3 y en la listita de iones poliatómicos más comunes tenemos el carbonato. Entonces ahí ya les di una pista. Aquí ya sabemos que el CO3 es uno de los iones que conforman esta sal. Entonces, ¿cuáles serían los otros iones que conforman esta sal? El CO3 es uno. ¿Cuáles serían los otros? ¿Cuáles serían los otros? O si me dicen, si quieren ver la tablita de iones. ¿Ya lograron identificar los demás iones que componen la sal? Ok, dice Carla que si puedo poner la listita. Dice Daina que el NH4, vamos a ver, pero vamos a ir con, quiero ver si está en mi listita el NH4. Tenemos el hidrógeno, el hidroxilo, el carbonato, el nitrato, es NO3, peróxido es O2, oxalato es CO2O4, fosfato es PO4, cianuro es CN, acetato, permanganato, cromato. No lo tengo en la lista, pero sí es correcto, como dice Daina, NH4 es otro y el otro sería el Na, que es el sodio. El sodio tiene más 1. Si buscamos el sodio en la tabla periódica, pues está en el grupo 1, creo. Entonces, él forma enlaces con una valencia de más 1. El CO3 tiene una carga de 2 menos. Y el NH4 tiene una de más. Entonces, si hacemos la suma, ese 4 es aparte, no es junto. Aquí. Vale, si hacemos la suma de la carga de NH4 es más 1, la carga del sodio es más 1 y la carga del CO3 es 2 menos, entonces vemos que al sumar menos 2 más 1, entonces nos da una carga total de 0 y estos son los iones que conforman la sal que les presentaba. Entonces ahora, si me pueden decir cuáles son los iones que conforman la siguiente sal. PO4 está muy bien, es uno de los iones. Pamela Granados dice H3, no sé qué se refiere con H3, si me puede
volver a escribir. Ceci dice PO4, el potasio. Muy bien. Y sería el otro. El magnesio. Ajá, potasio es más... bueno, Pamela, no. Ah, sí. Potasio acá más 1, sí. Magnesio tiene más 2. K es más 1. Magnesio tiene más 2. Y el PO4 tiene 3 menos. Entonces, si sumamos 3 menos del fosfato y más 2 del magnesio, más 1 del magnesio, entonces nos da 3 y tenemos una carga neutra en la sal. Hasta aquí no sé si alguien tiene dudas con respecto a esto. Vaya, solo quizás aclarar un poquito que no lo había aclarado bien, es de que las valencias las vamos agregando de acuerdo a la lista a los grupos en los que están los diferentes elementos en la tabla periódica. Ahí va diciendo, en el grupo 1 tienen más 1, en el grupo 2 tienen más 2. Por ejemplo, el potasio está en el grupo 1, el magnesio está en el grupo 2. Entonces, esa es su valencia. El PO4 es un ion poliatómico que lo veíamos acá, el fosfato, y que tiene un 3 menos. Este es el que lo vemos como una unidad, que era lo que les decía. No sé si alguien más tiene algún ejemplo. Daina dice, entonces siempre se tiene que ver en dónde se ubican los elementos en la tabla. Sí, siempre tenemos que revisar en dónde están, porque ahí está la tabla periódica, nos da esta información de cuál es la valencia de todos los elementos. Entonces, algunos tienen más valencias, por ejemplo el oxígeno puede tomar más 2, más 4, más 6 creo, pero eso está arriba y eso va a depender con qué otros elementos se esté uniendo el oxígeno. Natalie Palacios dice que no entendió el ejemplo 2. El ejemplo 2 creo que era el del ejercicio 2. Pues aquí vemos los componentes de la sal, pues el ion que está acompañando, que se está uniendo al magnesio y al potasio, es el fosfato. En la lista de iones más comunes que les presentaba, aquí vemos que es un ion con una carga de 3 menos. Entonces se une con el magnesio, que tiene una valencia de más 2, y con el potasio, que tiene una valencia de más 1, y unidos todos hacen esta sal que tiene una carga neutra. Ahí vemos cómo se cancela, porque el más 1, más 2, menos 3, pues nos da 0 y pues la sal tiene que estar neutra. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a esto. Es un poquito difícil de ver. Porque tenemos que tener la tabla periódica, y en la tabla periódica estar revisando como las valencias, o aprendernos ya con la práctica uno va aprendiendo cuáles son las valencias de los elementos. Pero ahorita veámoslas así. Cuando están en el grupo 1, pues es más 1, cuando están en el grupo 2 es más 2, y así sucesivamente. El número de valencia se obtiene de la tabla periódica. Sí, Natalie, el número de valencia lo podemos ver como ahorita me gustaría presentarles, pero eso fue como en mi otra videoconferencia,
pero la valencia es un dato que nos da la tabla periódica. En algunas tablas periódicas está arriba del símbolo del elemento, en otras tablas periódicas pues es de acuerdo al número de electrones que está en el último orbital en la configuración electrónica. Entonces, ahí es donde vemos. Veamos la configuración electrónica del magnesio. Se la voy a presentar para que más o menos vean cómo podemos hacer. Permítanme un ratito. Para mientras, Paola dice, ¿podría dar como una retroalimentación de todo? Ok, Paola, voy a hacer una retroalimentación, se lo voy a contestar a los demás compañeras. Kimberly dice, y cuando son hasta 3 valencias diferentes, ¿cuáles ocupamos? Es muy buenísima pregunta, Kimberly. Aquí vamos a ver con qué elementos se está uniendo. Por ejemplo, el oxígeno es uno de los elementos con más valencias. Entonces, si el oxígeno está, creo que aquí en los iones poliatómicos más comunes tenemos, vaya, aquí se une con el nitrato. Y aquí tiene una valencia de menos. Y aquí el peróxido es 2 menos. Y aquí es 3 menos. Entonces, va a depender de con qué elementos se está uniendo, digamos, el oxígeno que tiene varias valencias para determinar cuál valencia vamos a utilizar. Vaya, Paula, los iones poliatómicos más comunes, pues los iones poliatómicos son como, vemos un ion, por ejemplo, el hidrógeno más 1 se une con el oxígeno y los dos forman el ion poliatómico que se conoce como hidroxilo. Entonces son como elementos que ganan o pierden electrones y se unen con otros y forman elementos que son iones poliatómicos, que estos elementos se unen con otros y forman lo que llamamos, digamos, aquí, en ese sentido, estas sales, por ejemplo. Si ves acá, esta sal está compuesta por 2 iones poliatómicos, que es el carbonato y es el NH4. Entonces, veamos los iones poliatómicos como esto, o sea, son elementos que se unen entre ellos y estos se unen con otros, pero al unirse no van como, digamos, el nitrógeno separado del hidrógeno, sino que se unen como uno solo, como un solo elemento. Entonces, esto es como la importancia de los iones poliatómicos, porque los encontramos en la naturaleza unidos a otros átomos, pero ellos están unidos por enlaces covalentes porque están compartiendo iones para ser más estables, están compartiendo electrones, perdón, para ser un poco más estables, y se unen con otros para formar nuevos elementos. No sé si ¿te quedó claro, Paola? Si no, pues en los foros también vamos a estar poniendo esa información para que quede un poquito más clara. Entonces dice Kimberly, o sea que elegiremos lo que mejor nos convenga, no lo que mejor nos convenga, sino que vamos a respetar las valencias de los otros elementos con los que se vaya uniendo, digamos, el oxígeno, que cuando se necesite, cuando esté con una valencia de más 1, pues de más 2, el oxígeno puede ser 2 menos. Pero si está con un más 3, el oxígeno se va a comportar como un menos 3 y así sucesivamente. No es lo que nos convenga, sino que vamos a verlo como con qué elemento, con qué átomo se está uniendo y dependiendo de eso, él se comporta así. Si no hay otra duda, pues vamos a continuar con sistemas de nomenclatura. Ok, Kimberly, espero, sí, podría, creo que en los foros se podría profundizar un poquito más con respecto a lo de las
valencias. Ok, vamos a continuar. Los sistemas de nomenclatura. En química se conoce como nomenclatura el conjunto de normas que determinan la manera de nombrar o llamar los diversos materiales químicos conocidos por el ser humano, dependiendo de los elementos que los componen y de la proporción de los mismos. Al igual que en las ciencias biológicas, existe en el mundo de la química una autoridad encargada de regular y ordenar una nomenclatura para hacerla universal, la cual es el Instituto de Química Aplicada, que se conoce como IUPAC por sus siglas en inglés. Y la importancia de la nomenclatura química radica en la posibilidad de nombrar, organizar y clasificar los diversos tipos de compuestos químicos de manera tal que solamente con su término identificativo se pueda tener una idea de qué tipo de elementos lo componen y por lo tanto qué tipo de reacciones pueden esperarse del compuesto. Existen tres sistemas de nomenclatura. El primero es el sistema estequiométrico o sistemático, que nombra los compuestos en base al número de átomos de cada elemento que forman su molécula básica. Por ejemplo, el compuesto de trióxido de diníquel, el Ni2 o 3, leyéndolo así, se llama trióxido de diníquel. Vemos que tiene 3 oxígenos y 2 níquel. Y en su nombre, pues nos lo está diciendo. El sistema funcional clásico tradicional emplea diversos sufijos y prefijos como oso o ito, según la valencia de los elementos del compuesto. Por ejemplo, el compuesto que para un sistema estequiométrico llamaríamos trióxido de níquel, para para un sistema funcional se llama óxido niquélico. Después tenemos el sistema Stock, en el que el nombre del compuesto incluye en varios números romanos y a veces como subíndice la valencia de los átomos presentes en la molécula básica del compuesto. Por ejemplo, el compuesto, bueno, que ya lo llamamos trióxido de níquel y óxido niquélico, en el sistema Stock se llamaría óxido de níquel 3. Ahorita vamos a hablar del sistema de nomenclatura del sistema estequiométrico, también llamada nomenclatura por atomicidad o estequiometría. Es el sistema recomendado por la IUPAC y se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos, números griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en cada molécula. La atomicidad indica el número de átomos de un mismo elemento en una molécula, como por ejemplo el agua con fórmula H2O, que significa que hay un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno presentes en cada molécula de este compuesto. Aunque de manera más práctica, la atomicidad en una fórmula química también se refiere a la proporción de cada elemento en una cantidad determinada de sustancia. En este estudio sobre nomenclatura química es más conveniente considerar la atomicidad como el número de átomos de un elemento en una sola molécula. La forma de nombrar los compuestos en este sistema es prefijo, nombre genérico más prefijo, nombre específico. Vamos a ver aquí. Los prefijos griegos, si hay un solo elemento, pues se dice mono. Si tenemos 2 átomos del elemento, decimos bi. Si tenemos 3 átomos, tri. Si tenemos 4, tetra. Si tenemos 5, penta. Si tenemos 6, hexa. Si tenemos 7, hepta. Si tenemos 8, oct. Si tenemos 9, non, nona, na, y si tenemos 10, deca. Aquí tenemos un ejemplo, el CO2 es dióxido de carbono. Vemos que tenemos 2 oxígenos y un carbono. Después vemos monóxido de carbono. Tenemos un oxígeno y un carbono. Y tenemos dicloruro de hierro, tenemos 2 cloros con un hierro y tricloruro de hierro porque están 3 cloros con un hierro. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Perdón, vamos a entrar a la sección de preguntas respecto a este tipo de nomenclatura. Y aquí le tengo algunos ejercicios. Si hay alguna duda, si no hay alguna duda. Ok, hola. Te tenía una duda. Para nombrarlos, se nombran de derecha a izquierda, ¿verdad?
Sí, vamos a ver aquí en el ejemplo. De derecha a izquierda. Sí, según el sistema stock, pues solo vamos prefijo más nombre genérico más prefijo más nombre específico. Entonces, el nombre genérico lo podríamos tomar como dióxido y de carbono porque solo hay uno, monóxido solo hay uno, carbono solo hay uno. Pero sí, es una manera de nombrarlos también de derecha a empezando con el elemento de la derecha a la izquierda, al que está a la izquierda. ¿Alguna otra pregunta? Natalie dice D es igual a D. Pues fíjate, Natalie, que creo que D se utiliza en otra, Natalie, perdón, D se utiliza creo que en otro tipo de nomenclatura, pero porque según el prefijo griego, la atomicidad, cuando es 2 se dice di, pero creo que el bi se utiliza en otro tipo de nomenclatura, pero también es válido porque también significa 2, pero no es un prefijo griego, creo que ese ya es, no sé si es inglés, el bi. Entonces, en la nomenclatura estequiométrica se utiliza el di. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me ayudan nombrando a estos elementos. ¿Cómo le pondríamos al primer elemento? Si me ayudan. ¿No sería trióxido de hierro? Sí, muy bien. Trióxido de dihierro. Trióxido de dihierro. Ok. Al siguiente, ¿cómo le pondríamos? Sería monóxido de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno. Muy bien. Y al siguiente, ¿cómo le pondríamos? Monóxido de dinitrógeno. Muy bien, monóxido de dinitrógeno. Muy bien, ¿y a este cómo le pondríamos? Tetraóxido sería. Ajá, tetraóxido De dinitrógeno. de dinitrógeno, muy bien. De dinitrógeno. Ok, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a este es el sistema estequiométrico. Con respecto al sistema estequiométrico, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ok, entonces creo que no hay ninguna duda. Vamos a continuar con el siguiente. Tenemos el sistema de nomenclatura tradicional, también conocido como nomenclatura clásica. Se emplea indicando la valencia del elemento a través de prefijos y sufijos que acompañan al nombre del elemento. Cuando el elemento a tratar solo posee una valencia, se utiliza el prefijo ico. Pero cuando tiene dos valencias, se utilizan los prefijos oso para la valencia menor e ico para la mayor. En cambio, cuando el elemento tiene 3 o 4 valencias, se utiliza hipo y se utiliza oso, hipo oso, hipo ico, per ico. Por ejemplo, el óxido permangánico, se quiere decir que tiene una valencia de 4. Y les tengo una tablita. Según el estado de oxidación,
que es lo mismo que les decía anteriormente con lo de los iones. Pues respetamos las valencias. Cuando tiene 1 y su estado de oxidación es único, se utiliza el sufijo ico o el nombre del elemento. Cuando tiene 2, el estado de oxidación, cuando es el menor, se le utiliza el sufijo oso. Cuando tiene un estado de oxidación 2 y es el mayor de todos los elementos que lo componen, se utiliza ico. Cuando tiene 3, si es el menor, se utiliza el prefijo hipo y se utiliza el sufijo oso. Cuando es intermedio, solo se utiliza el sufijo oso. Y cuando tiene un estado de oxidación de 3 y entre sus componentes es el mayor, el estado de oxidación mayor, entonces se utiliza el ico. Cuando tiene 4, el menor se utiliza con hipo y al final se le pone oso. Cuando es intermedio menor, solo se le pone oso al final. Cuando es intermedio mayor, se le pone ico. Y cuando es el mayor, se le pone per. Y al final se le pone ico. Esta tablita es muy importante porque aquí vamos viendo según el estado de oxidación de cada uno de los elementos. Lo vamos comparando acá. Y vamos a ver si le ponemos prefijo y qué sufijo le corresponde. Aquí les tengo varios ejemplos. Recordamos el Fe2 o 3, anteriormente lo llamamos trióxido de hierro. Según el sistema tradicional es el óxido férrico. Quiere decir que el estado de oxidación es ico, es 2 menos. Solo que aquí vamos a ver el estado de oxidación de cada uno. El hierro tiene un estado de oxidación de, creo que 3. Solo se los confirmo. El estado de oxidación es más 3 y el del oxígeno es 2 menos. Entonces, aquí vemos que el de mayor estado de oxidación es ico y el del, perdón, ya me confundí toda. Vaya, lo vamos a ver así. El hierro tiene 2 moléculas, entonces su estado de oxidación o su valencia, lo voy a buscar, esperen. Sí, el estado de oxidación del hierro es más 3. Entonces, tenemos 2 moléculas de más 3. Se los voy a hacer aquí para que lo veamos bien. Se lo voy a hacer aquí. Vaya, tiene un estado de oxidación de más 3. Tenemos 2 moléculas de hierro. Tenemos 3 moléculas de oxígeno. Tenemos 3 moléculas de oxígeno. Entonces, oxígeno tenemos 3. Entonces, acá vemos que como son 2 moléculas, entonces como el estado de oxidación del hierro es más 6. 2 por 3 es más 6. Entonces, necesitamos que nuestra fórmula sea eléctricamente neutra. Entonces, para que más 6 el oxígeno lo cancele, necesitamos que el oxígeno tenga 2 menos. Entonces, con respecto a esto, vemos que la valencia del oxígeno es la menor
es, no, es la mayor y es 2 menos. Entonces le ponemos ICO. Y por eso es óxido férrico. Vamos a ver con el siguiente ejemplo. El óxido ferroso. Y el elemento tiene, sabemos que el hierro tiene más 3, entonces el oxígeno debe tener 2 menos, quiero ver, para que sea eléctricamente neutro. Bueno, más o menos así va la cosa. El óxido cuproso, vamos a ver, el cuproso tiene no sé si ustedes me ayudan acá. Si pueden buscar en la compu los estados de oxidación del cobre para que hagamos aquí el cálculo, porque aquí me sale un poquito como complicado. Entonces, si me ayudan con esto y lo resolvemos juntos para que vayamos, recordemos, según la valencia de cada uno de los elementos, según su estado de oxidación, así le vamos poniendo los nombres. El cobre sería más 2. El cobre sería más 2, ok. Más 2. Entonces, el oxígeno va a tener menos 2. Menos 2, ok. Entonces, según nuestra tablita, es oso. Cuando tiene menos, es oso. Y aquí vemos óxido cuproso. Cuando tiene quiero ver, 2, pero acá son 2. 2 por 2 serían 4. Más 1. Entonces, me confirman, porfa, si el oxígeno puede tener una valencia un poquito más alta. Cuando si puede tener 4. Vamos a ver, valencia del oxígeno. Si tienen una tabla periódica y me ayudan con porque el oxígeno tiene varias valencias. Entonces, para que se nos cancele, si alguien tiene su tablita periódica cerca. A mí solo me aparece el menos 2. Solo el menos 2. Bueno, entonces lo vamos a cancelar con una sola. Entonces, con el más 2, con el menos 2 de acá. Y pues va a ser oso. ¿Quiero ver? Óxido cuproso. Ajá, si tiene 2, menos 2 es oso. Vamos a ver el siguiente. El óxido tiene 2 más y el 2 menos óxido cúprico. Acá es mayor el del oxígeno y el del, quiero ver, el del cobre es 2 más, pero solo es 1. Ajá, es que creo que acá es porque son 2, entonces este es menor y este es mayor. Bueno, pasemos al óxido nitroso. El óxido nitroso vemos que es parecido al del óxido férrico que estaba arriba, solo que acá el nitrógeno creo que tiene, si me ayudan con la valencia del nitrógeno. La mayor llega hasta el más 5. Hasta el más 5. Vaya, entonces si tenemos nitroso, quiero ver. Según es nuestra tablita,
el oxígeno tiene 2 menos. 2 menos, pero tiene 3. Entonces 2 menos sería menos 6. Entonces el nitrógeno tendría que tener más 3. Más 3. Y el nitrógeno sería el mayor. Entonces, pero tiene 3, quiero ver. El óxido nitroso, 2 por 3, 6 y 2 más 3, ajá, óxido nitroso es, sí. Bueno, miren chicos, aquí sí ya me confundí un poquito, pero vamos a ir viendo, creo que dependiendo de la oxidación, es como vamos a ir poniéndoles. Y creo que esta tabla que les ponía acá están malos, pero quiero que quede claro esto que les decía acá. Cuando el elemento posee una valencia, se utiliza el prefijo ico, que es lo que veíamos acá. En el cúprico solo tiene una valencia cada uno, entonces es cúprico. Ya no veamos esta tablita porque creo que esta tablita está un poquito rara. Después tenemos que cuando tiene 2 valencias se utiliza el prefijo oso o ico para el que tiene mayor valencia, que era el que veíamos acá, el óxido ferroso. El hierro tiene mayor valencia que el oxígeno, entonces utilizamos el oso. Y cuando el elemento tiene 3 o 4 valencias, se le pone hipo y al final se le pone oso o hipo e ico, recordando lo que decíamos acá. Cuando tiene una valencia se le pone ico, cuando tiene 2 valencias se utiliza oso o ico. Y cuando ya pasa de 3 a 4 se le pone hipo o se le pone per. Creo que sí, esta tablita no nos ayudó mucho porque está un poquito confusa. Pero vaya, aquí vemos el ejemplo del óxido cúprico. Tienen solo una valencia cada uno, o sea que solo hay un elemento de cada uno. Y el de mayor, pues, es el cobre, que era lo que les decía. Y entonces le ponemos el ico. Acá tiene 2, tiene de valencia 2 y hay 2 elementos, entonces se le pone oso, como les decía aquí al principio. Esa tablita sí, no le hagamos caso porque no nos sirvió de mucho. Vamos a ver con estas que les tenía acá. Este es P2 o 3. Según la tradicional, el fósforo tiene, si me ayudan con la valencia del fósforo. Sería más 3, más 4 y más 5. Esas son las valencias. Ok, más 3, más 4, más 5. Más 3, vaya. Entonces tenemos que el oxígeno tiene 2 menos y aquí tenemos más 3, más 4 y más 5. Entonces, tenemos 3 oxígenos, serían 3 por 2, menos 6, menos 6. Entonces, acá, para que se nos cancele, entonces el fósforo tiene que tener más 3 por los 2 que tenemos acá abajo, nos va a dar 6 y aquí tenemos nuestra molécula eléctricamente neutra. Entonces tenemos que el fósforo tiene más 3 y el oxígeno tiene menos 2. Entonces, y tiene una valencia
de 2. Según lo que vemos aquí, cuando tiene dos valencias se utiliza el prefijo oso. Entonces, aquí este se va a llamar óxido ferroso. Tenemos dos valencias acá. Y le vamos a poner óxido ferroso. Ahora tenemos el óxido de acá que es 5, bueno, era 5 acá. 2 menos por 5, 2 menos por 5 son menos 10. Son menos 10. Entonces, para que sea eléctricamente neutro, aquí tiene que tener una valencia de más 5 para que sea por 2, 10. Va a ser igual a 10. Ok, entonces 10 y 10 se cancelan. Y entonces este ya tiene una valencia de 5 y sería óxido fosfórico. Ya sería una valencia mucho mayor. Y como lo que decíamos acá, cuando poseen dos valencias se utilizan oso para la menor e ico para la mayor. Vamos a hacer el óxido de potasio. El potasio, ¿me ayudan? ¿Cuál es la valencia del potasio? Más 1. Más 1, ok. Y del, este es 2 menos. Entonces tenemos 2 más 1 por 2 es igual a 2 más 2. Y el oxígeno es 2 menos por 2 es igual a 2. Y este es eléctricamente neutro. Entonces el oxígeno tiene una valencia de 1. Entonces aquí va a ser óxido de potasio. Hay una cuestión que se me había olvidado del tradicional, que como el átomo central es el oxígeno, entonces cuando vemos que digamos aquí hay dos elementos, pero es una valencia de más 1, y aquí vemos que el oxígeno solo tiene 1, entonces este es, ¿cómo les podría decir? La valencia de este es el que tomamos para ponerle el nombre. Entonces aquí, aunque sea 2, pues le vamos poniendo el nombre real. Veamos este ejemplo. Si me ayudan con la valencia del mercurio. Va a estar contigo. 4, 2 y 1. Sí, hace mucho tiempo que... 4, 2, 1, pero está con el 2, entonces está con el oxígeno, perdón, entonces está aquí y está menos 2. Entonces tenemos, como decía acá al principio, cuando el elemento solo utiliza una valencia, se puede poner su nombre genérico. Entonces este se llamaría óxido de mercurio. Y aquí me ayudan con la valencia del cromo. 2, 3, 4, 5 y 6. Pero le beneficia el 6. Le beneficia el 6, pero estamos con el oxígeno. No, perdón, el 3. Ajá. El 3, perdón. Entonces sería el 3 y aquí el menos 2. Y entonces cuando el oxígeno tiene valencia menor,
entonces se utiliza el oso. Entonces aquí sería óxido cromoso. Vaya. Ay, chicos, hoy sí me costó un poquito, pero bueno, vamos aprendiendo juntos. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Veamos solo este texto de acá. Cuando el elemento a tratar solo posee una valencia, en estos elementos quizás también el problema fue que casi todos llevaban oxígeno. Entonces aquí el elemento a tratar es el oxígeno. Entonces se utiliza ICO cuando posee una sola valencia, y cuando tiene dos valencias se le pone oso o ICO cuando es mayor o menor, como veíamos en este caso que el fósforo tiene una valencia mayor. Perdón, el oxígeno tiene una valencia menor que el fósforo. Entonces, lo vamos a ver un poquito así. Creo que todos hemos quedado con un gran signo de interrogación, pero no se preocupen, se los voy a agregar a los foros para que quede un poquito más claro, e incluso le voy a poner videos también para que este tema pues quede un poquito más claro y sea más con más información. Pasamos al sistema de nomenclatura Stock. El sistema de nomenclatura Stock fue propuesto por el químico alemán Alfred Stock en el año de 1919 para su uso en la denominación de compuestos binarios, siendo con algunas modificaciones adoptado universalmente. Ese tipo de nomenclatura consiste en nombrar los compuestos empleando números romanos para indicar los estados de oxidación de algunos de los elementos que forman parte de dicho compuesto. Estos números romanos se colocan al final del nombre específico. Ahora bien, según el tipo de compuesto se emplearán nombres genéricos diferentes. Los óxidos. Los óxidos surgen de la combinación de un metal o un no metal con oxígeno. Estos se nombran colocando al inicio la palabra óxido, luego más el metal o no metal, seguidamente el número romano correspondiente dentro de un paréntesis. Por ejemplo, tenemos el cloro 2 con oxígeno 7. Lo primero que observamos es que tenemos un óxido no metálico u óxido ácido. Entonces su nombre sería óxido de cloro, pero siguiendo las reglas Stock sería óxido de cloro 7. Este es muchísimo más sencillo porque solo vamos viendo cuando el oxígeno se combina con un, digamos, en este caso, no metálico, que es el cloro, pues siguiendo las reglas se pone óxido de cloro 7. Vamos según el Stock, se va a colocar el número de oxidación del específico. En este caso se va a ver el oxígeno. Tenemos los ácidos. Cuando son hidrácidos, los hidrácidos surgen de la combinación de hidrógeno con un no metal que no sea oxígeno. Los hidrácidos no llevan nombre bajo este sistema de nomenclatura. Los oxácidos provienen de la combinación de un óxido ácido más agua. Para nombrarlos se antepone la palabra ácido seguido del prefijo que indica el número de oxígeno más la palabra oxo. Y por último, la raíz del elemento no metálico terminado en ico y en números romanos indicamos su valencia. Este se conoce como el ácido sulfúrico, pero su nombre real sería ácido tetraoxosulfúrico. Tetra es por la valencia 4. Aquí. Por la tetraoxo, porque es un ácido. Y por último, el elemento no metálico, que sería el azufre sulfúrico 6, que es su valencia. El estado de oxidación se calcula mediante una ecuación de primer grado. Aquí vemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de +1
el oxígeno, el hidrógeno, perdón, tiene una oxidación de +1, el oxígeno es -2 y no sabemos cuál es la valencia del azufre. Entonces tenemos 2 más X menos 2 por 4. Este es 2 más 1. Entonces despejamos la ecuación y vemos que el azufre tiene un estado de oxidación de 6. Entonces este es el que se pone acá. Aquí ya está un poquito más, más como explicadito que lo que estábamos haciendo en el anterior sistema de nomenclatura. Para los hidruros provienen de la combinación de un metal y un o no metal con hidrógeno. En este caso el hidrógeno trabaja como anión H, o sea que el hidrógeno está eléctricamente cargado negativo. Y se nombra colocando la palabra hidruro seguido del nombre del metal o no metal que lo acompaña. Y por último, el estado de oxidación del metal o no metal. Tenemos el hidruro de hierro 3. Tenemos el hidruro de carbono 4. Para bases o hidróxidos, los hidróxidos se originan de la combinación de un óxido básico más agua. Los identificamos cuando observamos en el compuesto a nombrar el ion hidroxilo, que es este. Para nombrarlo se coloca la palabra hidróxido seguido del nombre del metal que lo acompaña. Recordemos uno de los iones poliatómicos más comunes es hidróxido de cobre 2. Las sales binarias, estas se originan de la combinación de un hidrácido más un hidróxido. Se nombran colocando la raíz del no metal seguido del sufijo uro más el nombre del metal. Tenemos el fluoruro de calcio 2. Las sales ternarias u oxisales se originan de la combinación de un oxácido o un hidróxido. Se nombran colocando el nombre del anión seguido del nombre del metal que lo acompaña y su valencia entre paréntesis y en números romanos. Tenemos el sulfato de níquel 3. Bueno, aquí les tenía unos ejemplitos que tenemos el óxido de cobre 1, el óxido de cobre 2, que son como los parecidos a los ejemplos que estábamos teniendo anteriormente. Pero recordemos, el sistema Stock, si vemos, digamos, un oxígeno, pues recordemos que le tenemos que poner óxido, el óxido, y si está en no metálico o es óxido ácido. Debemos de ver como el comportamiento del el elemento que es como el base. En el caso de que veamos los oxígenos, acompañado con otro, pues vamos a tener como el óxido de cloro 7, que es la valencia del cloro. Si vemos oxácidos, que son combinación de un óxido ácido más agua, pues vamos a ponerle oxo e ico. Vamos a ver la valencia del elemento no metálico, que aquí les doy como un ejemplito. Y si vemos hidruros, o sea, si vemos hidrógenos y están con un metal o no metal, pues le vamos a poner la palabra hidruro de hierro, que es la valencia del hierro, hidruro de carbono 4, que es la valencia del carbono. Y para bases o hidróxidos, pues le vamos a poner el nombre hidróxido de cobre y la valencia del elemento, que en este caso sería 2. Y si son sales, pues que es un ácido más un hidrácido más un hidróxido, se coloca la raíz del no metal seguido del sufijo uro. Entonces el no metal aquí sería más el nombre del metal, fluoruro de calcio 2, que es la valencia del calcio. Y para sales ternarias u oxisales se originan de la combinación de un oxácido con un hidróxido, que sería como un parecido a los cuando tienen OHs o
cuando tienen oxácidos, que un oxácido es como un elemento que va con un O4. Recuerden, puede ser PO4, SO4. Entonces, se nombra colocando el nombre del anión seguido del nombre del metal que lo acompaña y su valencia entre paréntesis y en números romanos. En este caso sería sulfato de níquel 3. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Óxido de cobre 1, que sería su valencia. Óxido de cobre 2, aquí lo vemos. Que van con el oxígeno. No sé por qué todas las que me salieron, que les presenté de ejemplo, van con el oxígeno, entonces es bien difícil como verles. Pero vaya, aquí vemos el óxido de yodo. El yodo tendría que tener una valencia de 7 para hacer eléctricamente neutra la molécula. No sé si hay alguna pregunta con respecto al stock. Aquí en estos sistemas de nomenclatura, bueno, es bastante complicado verlo así súper rápido. Pero lo más importante es ver las valencias de los elementos y así se va, según el comportamiento que tenga, pues así se va agregando su nombre. No se preocupen si por ahí quedó algo flojito, pero en los foros voy a tratar de ponerles como videos, o los invito también a ustedes a ver un video como un poquito más específico. Pero esto es cuestión de práctica y jugando con las valencias, jugando con los otros elementos con los que se pueden unir, y así pues les vamos poniendo los nombres. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al stock. Porque si no, pues nos quedamos hasta aquí, y siempre recordándoles, en los foros voy a estar publicando esta información, y cualquier cuestión que necesiten así un poquito más rapidito, yo les he estado enviando correos a la mayoría, y me pueden hacer las consultas a través de correo o a través de la plataforma. Si no hay ninguna otra pregunta, pues llegamos hasta acá.